El Vaticano lo sabe. Pero no dice nada. No es por ignorancia. Es por miedo. Miedo a lo que ocurriría si el mundo descubriera la verdad. Porque en las páginas de la Biblia hay misterios tan profundos, tan perturbadores, que ni siquiera el poder milenario de Roma se atreve a enfrentarlos. Este es uno de ellos. En Éxodo 33, Moisés suplica a Dios que le muestre su gloria. El Señor responde con una advertencia escalofriante: no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre puede verme y vivir. Pero tan solo unos versículos después, en Éxodo 33 horas y 11 minutos, la Biblia dice que el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. 2 versículos. Un mismo capítulo. 2 afirmaciones completamente opuestas. ¿Cómo es posible? La confusión no es casual. Es un eco de un conflicto más antiguo, uno que se esconde en las raíces del propio cristianismo, la identidad real de aquel a quien Moisés vio. Porque no fue Dios Padre. Y no fue un ángel. Muchos textos apócrifos y tradiciones esotéricas afirman que Moisés habló con una entidad distinta, una figura enigmática conocida como el ángel del Señor, o, para algunos, una manifestación previa de Cristo, antes de su encarnación. Un ser que no era Dios, pero tampoco humano. Un intermediario divino cuya existencia pone en jaque la doctrina trinitaria. La Iglesia lo sabe. Los teólogos lo han discutido en secreto durante siglos. Pero no hay consenso, ni respuesta oficial. Solo un silencio denso y una advertencia implícita. ¿Por qué si Moisés no vio al Padre, entonces a quién adoraba Israel en el desierto? ¿Era el mismo Dios del que habló Jesús? ¿O una entidad diferente, más antigua, más salvaje, más cercana al fuego y al juicio que al amor? Este es el misterio que la Iglesia nunca ha resuelto. Y tal vez, nunca quiera resolver. Hay una figura en el Génesis que no encaja. Una presencia femenina que aparece y desaparece como un fantasma en las sombras del Edén. No es Eva. No es una serpiente. Es algo más antiguo. Más prohibido. Los textos hebreos más antiguos hablan de ella. Su nombre es Lilith. Pero la Biblia la oculta. Según tradiciones rabínicas y textos cabalísticos, Lilith fue la primera mujer creada por Dios. No de una costilla, como Eva, sino del mismo polvo que Adán. Una igual. No una compañera sumisa, sino una fuerza indomable. Lilith se negó a obedecer a Adán. Rechazó su dominio. Y por eso fue expulsada del paraíso. No por un pecado, sino por rebelión. El Génesis canónico no la menciona. Pero Isaías 34 horas y 14 minutos susurra su existencia. Allí, entre profecías de destrucción, aparece una criatura llamada Lilith habitando en los desiertos, junto a chacales y demonios. ¿Un simple símbolo? ¿O una pista enterrada? Porque si Lilith existió, entonces Eva no fue la primera mujer. Y la historia de la creación que se enseña en iglesias y escuelas sería una versión censurada, una reescritura interesada por una tradición que temía el poder femenino. El Vaticano nunca ha reconocido oficialmente a Lilith. La considera una leyenda marginal, una superstición. Pero entonces, ¿por qué aparece en manuscritos medievales? ¿Por qué su figura fue temida y demonizada por monjes durante siglos? ¿Por qué los exorcismos más antiguos invocan su nombre como el de una entidad real? Lilith representa algo que el cristianismo institucional siempre ha intentado suprimir, la figura de una mujer libre, que no se somete ni a Dios ni al hombre. Una mujer que conoció a los ángeles, y que, según algunos textos, engendró con ellos una raza híbrida y maldita. ¿Mito? ¿Herejía? ¿O una verdad enterrada bajo capas de traducciones, dogmas y miedo? Lo cierto es que su sombra sigue ahí, al borde del Edén, esperando a ser reconocida. Y el Vaticano prefiere no mirar.
Hay un libro que fue arrancado de la Biblia. Prohibido. Maldito. No porque contradijera las Escrituras, sino porque revelaba demasiado. Su nombre es el libro de Enoc. Un texto antiguo, anterior a Cristo, reverenciado por los primeros cristianos y citado por el propio Judas en el Nuevo Testamento. Pero desapareció. Eliminado. Silenciado por los concilios que decidieron qué libros eran inspirados y cuáles no. ¿La razón? Enoc describe lo que ningún otro libro se atrevió a decir, lo que ocurre en el cielo y lo que cayó de él. En sus páginas, los ángeles no son seres alados tocando arpas. Son vigilantes. Centinelas enviados por Dios para observar a la humanidad. Pero estos vigilantes descendieron. Vieron a las hijas de los hombres y las desearon. Tomaron esposas humanas. Engendraron gigantes. Crearon una raza que no debía existir. La Biblia lo menciona de forma críptica en Génesis 6. Pero Enoc lo detalla con una precisión perturbadora, nombres de ángeles rebeldes, sus pecados, las tecnologías que enseñaron al hombre y el juicio que Dios les impuso. Fueron encadenados bajo la tierra. Sellados hasta el día del fin. Pero si fueron sellados, ¿por qué su influencia sigue viva? El Vaticano nunca incluyó el libro de Enoc en su canon oficial. Dijo que no era inspirado, que era herético, que era peligroso. Pero en Etiopía, una iglesia cristiana lo ha preservado durante siglos. Porque sabían lo que contenía, la historia verdadera del cielo y de aquellos que lo traicionaron. Y quizás, también, la clave para entender quiénes son realmente los demonios. No simples enemigos invisibles, sino los hijos deformes de un pecado celestial. El libro de Enoc no contradice la Biblia. La completa. Y por eso fue enterrado. Porque si es verdadero, entonces todo lo que crees saber sobre el cielo, está incompleto. Y eso es algo que el Vaticano no puede permitir. Hay un nombre que nadie se atreve a pronunciar. 4 letras. Un enigma sagrado. El nombre del mismísimo Dios, perdido en el tiempo y envuelto en misterio. YHWH. El tetragramatón. Escrito sin vocales, sin sonido, sin una forma clara de ser pronunciado. Un nombre que, según la tradición hebrea, solo podía decirse una vez al año, por el sumo sacerdote, en lo más profundo del templo y en absoluto secreto. Porque decirlo mal podía costarte la vida. Los rabinos dejaron de pronunciarlo. Los escribas lo reemplazaban por Adonai, Señor. Y con los siglos, su pronunciación original se perdió. El Vaticano tampoco lo dice. En 2008, una orden papal prohibió usar el nombre en cantos litúrgicos. Se dijo que era por respeto. Pero muchos sospechan otra razón. Porque hay poder en el nombre. Un poder que podría despertar algo que no debe despertar. Algunos estudiosos sugieren que el tetragramatón es más que un nombre. Es una fórmula. Un código que describe la esencia misma del ser. Otros aseguran que es una palabra de poder, capaz de abrir portales, convocar fuerzas o alterar la realidad misma. En la Cábala, se estudia como un mapa del universo. Cada letra, una dimensión. Cada combinación, un secreto. Pero el Vaticano nunca lo enseñó. Nunca lo explicó. Solo lo ocultó. ¿Por qué? ¿Qué ocurre si alguien logra pronunciarlo como en los tiempos antiguos? ¿Qué se invoca realmente? Hay manuscritos antiguos que afirman que el verdadero nombre de Dios fue usado por Moisés para dividir el mar. Que Jesús lo conocía, y que por eso podía sanar, caminar sobre el agua y resucitar muertos. Si eso es cierto, entonces el nombre no es solo sagrado. Es una llave. Y quien la posea, podría desafiar a la Iglesia misma. Por eso el Vaticano calla. Porque si el mundo descubre el verdadero nombre, el velo caerá.
Y con él, la autoridad de Roma. Traidor. Esa es la palabra que ha marcado su nombre durante 2000 años. Judas Iscariote. El discípulo que vendió a Jesús por 30 monedas de plata. El rostro eterno de la traición. Pero, ¿y si todo fue una mentira? En 2006, un manuscrito perdido fue revelado al mundo, el Evangelio de Judas. Un texto gnóstico, antiguo, hallado en Egipto y escrito en copto. Durante siglos fue ocultado, destruido, enterrado en arenas teológicas. Porque en él, Judas no es el villano. Es el elegido. Según este Evangelio, Jesús no fue traicionado. Fue liberado. Y Judas no lo entregó por codicia, sino por obediencia. Jesús le confiesa a Judas secretos que no revela a ningún otro discípulo. Le dice que él es el único que lo comprende. Que su sacrificio es necesario. Que debe entregar su cuerpo, para que su espíritu se libere. Judas, según este texto, no es el traidor. Es el instrumento divino. El discípulo más cercano. El más fiel. El Vaticano rechazó este evangelio de inmediato. Dijo que era una falsificación, una herejía gnóstica. Pero no pudieron negar su antigüedad. Ni su potencia. Porque si Judas fue elegido por Jesús para entregarlo, entonces todo lo que creemos sobre el bien, el mal, la traición y la redención, se derrumba. ¿Y si Judas cumplió una profecía? ¿Y si su papel fue necesario para la redención? ¿Puede un traidor ser santo? El Evangelio de Judas plantea una pregunta que el cristianismo jamás ha querido responder. ¿Quién decide quién es bueno y quién es malo, cuando todos están cumpliendo un plan divino? Tal vez Judas no fue un traidor. Tal vez fue el único que entendió a Jesús. Y tal vez, por eso mismo, debía ser silenciado. Para siempre. Una historia olvidada, enterrada en el libro de Daniel. 3 jóvenes hebreos arrojados a un horno ardiente por desafiar al rey Nabucodonosor. Pero no mueren. No gritan. No se queman. Y no están solos. El rey mira dentro del horno y dice algo imposible: ¿no arrojamos a 3? Veo 4 hombres, y el cuarto parece hijo de los dioses. ¿Quién era ese cuarto hombre? El texto hebreo no lo aclara. No da nombre. Solo una descripción, una figura que brilla, que camina en medio del fuego, intocable, eterna. Durante siglos, teólogos han debatido su identidad. Algunos dicen que era un ángel. Otros, que era una aparición divina, una teofanía. Pero hay quienes van más allá. Afirman que esa figura era Cristo, antes de nacer. Una manifestación preencarnada. Un Salvador silencioso que ya caminaba entre las brasas del Antiguo Testamento. Si eso es cierto, entonces Jesús no apareció en Belén. Ya estaba desde antes. Ya intervenía. Ya salvaba. Y eso cambia todo. El Vaticano evita profundizar en esta escena. La menciona en homilías, como símbolo de fe. Pero nunca responde directamente quién era el cuarto hombre. Porque aceptar que era Cristo es aceptar que la Trinidad actuaba siglos antes de su proclamación oficial. Que los dogmas llegaron tarde. Que las Escrituras revelan más de lo que se enseña. Y si era un ángel, ¿por qué Nabucodonosor, un rey pagano, lo describe como un hijo de los dioses? Tal vez lo reconoció por lo que era, una presencia distinta. Un ser que no pertenece a este mundo. Una sombra de lo que vendría. O tal vez, de lo que ya estaba aquí. El cuarto hombre sigue siendo un misterio. Un fuego caminando entre fuegos. Y Roma, una vez más, guarda silencio. Los llaman los vigilantes. No ángeles. No demonios. Algo intermedio. Algo que no debería haber existido. Aparecen en el libro de Enoc.
También en Génesis 6, disfrazados bajo una frase enigmática, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron mujeres para sí. Lo que sigue es una historia de rebelión, de deseo, y de castigo eterno. Estos ángeles descendieron a la tierra. Rompieron el orden celestial. Enseñaron a los hombres artes prohibidas, alquimia, astrología, guerra. Y con sus uniones engendraron gigantes. Seres híbridos, monstruosos. Los Nepilim. La Biblia los menciona. Pero nunca los explica. El Vaticano los ignora. Solo algunos teólogos marginales se atreven a tocarlos. ¿Por qué? Porque los vigilantes ponen en duda toda la narrativa sagrada. ¿Puede un ángel desobedecer a Dios? ¿Puede mezclarse con humanos? ¿Y si esos seres siguen aquí, en forma de mitos, linajes secretos, o poderes que controlan desde las sombras? El castigo fue brutal. Dios envió un diluvio para borrar la abominación. Pero Enoc dice que algunos de esos espíritus no murieron. Quedaron vagando. Se convirtieron en demonios, en sombras, en los susurros que alimentan la oscuridad del mundo. Y si eso es cierto, entonces el mal no es solo una ausencia de bien. Es un legado. Una herencia espiritual de un crimen celestial. El Vaticano prefiere llamarlo mito. Pero no lo elimina. Porque está ahí. En el texto. En la liturgia. En los nombres antiguos que aún figuran en los exorcismos más temidos. Azazel. Semjasa. Ramiel. Nombres que nunca deberíamos haber conocido. Los vigilantes cayeron. Pero su historia quedó viva. Y sus huellas todavía arden bajo la superficie de la fe. Hay un número que resuena como una maldición. 666. El número de la bestia. El símbolo del anticristo. Una cifra temida por creyentes, ocultistas y escépticos por igual. Aparece en el Apocalipsis de Juan, capítulo 13, como un código. Una advertencia. Un enigma que, hasta hoy, nadie ha podido resolver con certeza. Se necesita sabiduría, dice el texto. El que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es número de hombre, su número es 666. Pero, ¿quién es ese hombre? Durante siglos se han dado teorías. Algunos decían que era Nerón. Otros, que era el Papa. Algunos incluso afirmaron que era el propio sistema romano. Pero lo inquietante no es el número. Es su ambigüedad. Porque en algunos manuscritos antiguos, el número no es 666, sino 616. ¿Error de copia? ¿O una señal de que alguien alteró el mensaje? El Vaticano ha evitado pronunciarse sobre esta discrepancia. Prefiere aferrarse a la versión más conocida, más comercial, más aterradora. Pero el Apocalipsis no es una película. Es un código profético. Y como todo código, tiene múltiples capas. Hay quienes creen que el 666 no representa a una persona, sino a un sistema. Una religión falsa. Una maquinaria de control espiritual que se hace pasar por divina. Otros aseguran que el número encierra una burla, el intento humano de imitar la perfección del 3 veces santo, 777. Pero quedarse corto. Ser una copia corrupta. Una distorsión. Lo que es seguro es que el número sigue sin cumplirse. La bestia aún no ha mostrado su rostro. ¿O sí? Tal vez ya está aquí. No como una figura apocalíptica, sino como una idea. Un símbolo. Una doctrina disfrazada de verdad. Y mientras el Vaticano exorciza números, el verdadero misterio permanece. No es quién es la bestia. Es quien la sigue, sin saberlo. No es el arca que estás pensando. No es la de Noé, ni la que flota sobre aguas de juicio.
Esta es otra. Más antigua. Más poderosa. Más peligrosa. El Arca de la Alianza. Construida por mandato divino, cubierta de oro puro, guardada con un celo casi obsesivo. Según el Éxodo, contenía las tablas de la ley, el bastón de Aarón y el maná caído del cielo. Pero esas no eran sus verdaderas armas. El arca era un artefacto de poder. En su presencia, ejércitos caían. Montañas temblaban. Los enemigos de Israel morían con solo tocarla. Era, literalmente, la presencia de Dios encerrada en una caja. Pero desapareció. Tras la destrucción del templo de Jerusalén, el arca se esfumó. Los relatos se cortan. La Biblia guarda silencio. Roma, aún más. ¿Dónde está? Algunos creen que fue llevada a Etiopía. Otros, que fue escondida por profetas. Hay quienes incluso dicen que fue tomada por el cielo, para ser usada en una batalla futura. Pero lo más perturbador no es su paradero. Es su propósito. El arca no era un objeto de adoración. Era una herramienta de guerra. Un vínculo entre el cielo y la tierra. Y su existencia implica que Dios no solo dictaba mandamientos, también intervenía directamente con tecnología sagrada. Sí, tecnología. Los querubines de oro que adornaban su tapa no eran decorativos. Eran conductores. Antenas. Portales. ¿Una máquina divina? El Vaticano nunca negó su existencia. Pero tampoco busca recuperarla. Porque tal vez, ya no puede. Tal vez el poder del arca no pertenece a esta era. O tal vez, sigue oculto. Protegido. Esperando el momento de ser reactivado. Y cuando ese día llegue, no será un símbolo de paz. Será el trono del juicio. 3 días. Ese es el vacío más inquietante en toda la narrativa bíblica. Jesús muere un viernes. Resucita un domingo. ¿Pero qué ocurrió entre la cruz y la tumba vacía? Los evangelios guardan silencio. Solo dicen que su cuerpo fue enterrado. Pero hay textos antiguos que hablan de algo más, algo que el Vaticano rara vez menciona. El descenso a los infiernos. Según el credo de los apóstoles, Jesús descendió a los muertos. Pero la palabra usada en los textos originales no es solo muertos. Es Hades. Es Seol. El reino de las sombras. El lugar donde van las almas, no para ser juzgadas, sino para esperar. Y allí, Jesús no estuvo pasivo. No descansó. Luchó. El Evangelio de Pedro, textos gnósticos y las antiguas tradiciones cristianas del Este hablan de una operación cósmica, Jesús irrumpiendo en los abismos, rompiendo cadenas, enfrentando a los antiguos príncipes de la oscuridad, rescatando a Adán, a Eva, a los profetas, a los justos olvidados por el tiempo. Una redención retroactiva. Pero esto plantea una pregunta temible: ¿por qué estaban allí? ¿Por qué los justos estaban atrapados en el inframundo? ¿Dios no los había salvado antes? ¿O el sacrificio de Jesús fue necesario no solo para el futuro, sino para liberar a los que ya habían muerto? Entonces, esos 3 días no fueron de descanso. Fueron de guerra. Y no contra Roma, sino contra las fuerzas más antiguas del caos. Contra potestades que la Iglesia moderna prefiere llamar metáforas. El Vaticano rara vez predica sobre esto. Porque suena demasiado mitológico, demasiado visceral, demasiado real. Pero las primeras comunidades cristianas lo sabían. Jesús descendió a lo más profundo. Y cuando resucitó, no lo hizo solo. Arrastró con él a una humanidad entera que lo había esperado en las tinieblas. Ese es el misterio que Roma no explica. Porque aceptar esta batalla es aceptar que el infierno fue real. Y que Jesús
Lo conquistó. Hay preguntas que incomodan. Preguntas que atraviesan los muros del Vaticano, los siglos de tradición, los himnos y las misas, y que aún hoy arden como brasas bajo los pies de la fe. ¿Quién era el Dios del Antiguo Testamento? ¿Qué secretos esconde su verdadero nombre? ¿A quién sirvió Judas y por qué? La Biblia no es un libro simple. Es un campo de batalla. Un mapa celestial plagado de omisiones, códigos y advertencias. Y hay misterios que ni siquiera el poder milenario de Roma ha logrado sofocar. Porque lo prohibido no desaparece. Solo se oculta. Lilith. Enoch. Los vigilantes. El cuarto hombre. El arca desaparecida. El nombre impronunciable. No son fantasías. Son grietas. Grietas en el relato oficial. Ecos de un conocimiento antiguo que todavía late en las sombras. Y mientras el Vaticano guarda silencio, nosotros hacemos preguntas. Preguntas que rompen el dogma. Que despiertan lo olvidado. Que abren puertas que nunca debieron cerrarse. Si tú también sientes que algo no encaja, que hay más de lo que te han contado, suscríbete. Porque este no es el final. Es apenas el principio. Y lo que viene será aún más oscuro.